COVID-19. ¿Qué son y cuántos tipos hay? Los coronavirus son una gran familia de virus causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. Pueden ser transmitidos de animales a personas, ya que el virus tiene la capacidad de saltar de una especie hacia el ser humano, lo que se conoce como zoonosis. Dado que los seres humanos no habían estado expuestos a estos virus, no pueden ser protegidos ni por vacunas existentes ni por la inmunidad natural, por lo que son potenciales focos de enfermedades y, con el tiempo, de pandemias. Dentro de estos existen 4 géneros: alfa coronavirus, gamma coronavirus, delta coronavirus y beta coronavirus, siendo uno de este último género el causante de la problemática actual. ¿Qué es el SARS-CoV-2? Se trata de un virus grande, con envoltura y ARN de cadena positiva, lo cual indica que el ARN del virus tiene el mismo sentido que un ARN mensajero. Es decir, que puede ser transformado a proteínas inmediatamente luego de la infección a la célula. Presentan el genoma más grande de todos los virus de ARN, con aproximadamente 29.900 nucleótidos. Este se encuentra empaquetado dentro de una cubierta en forma de hélice formada por una proteína llamada proteína de nucleocápside y rodeada por la envoltura. En su cubierta hay al menos 3 proteínas estructurales: la proteína de membrana, la proteína de la envoltura y la proteína de las protuberancias que están en la superficie que ayudan al virus para entrar en las células huésped. Estas últimas dan a los coronavirus la apariencia de coronas. ¿Cómo se replica dentro del huésped? En el primer paso, los viriones SARS-CoV-2 se unen a las células humanas a través de sus proteínas de superficie. Estos tienden a tener mayor atracción por un receptor llamado AC2, ubicado en los alvéolos del pulmón, mismo receptor de una enzima encargada de la producción de angiotensina, hormona conocida por causar una elevación de la presión sanguínea. Durante este proceso, el virus pierde la capa que lo recubre, liberando la cadena de ARN a la parte interior de la célula. Por el gran parecido de su material genético con el nuestro, los ribosomas de la célula lo leen y comienzan a generar proteínas a partir del ARN viral. Esto lo hace con el fin de multiplicar su propio ARN, con ayuda del ARN replicasa. Al diseminarse por el cuerpo, puede producir síntomas similares a otras enfermedades virales de las vías respiratorias superiores, incluyendo fiebre, tos, fatiga y sensación de ahogo. Sin embargo, los pacientes con COVID-19 pueden presentar inicialmente diarrea, somnolencia, dolor muscular y náuseas. Incluso los síntomas leves son capaces de progresar en el transcurso de una semana hasta una complicación más grave como el síndrome agudo respiratorio severo. Este síndrome se presenta como una fuerte inflamación en los pulmones, que retrasa la aparición del interferón 1 y aumenta el número de células proinflamatorias, lo que conlleva a una acumulación anormal de líquidos dentro de los pulmones, causando hipoxia y, en casos más graves, la muerte. Los efectos de esta enfermedad se pueden detectar por pruebas de laboratorio. Según estudios realizados, el 85% de pacientes infectados a los cuales se les realizó pruebas de conteo de glóbulos blancos mostraron un control ineficiente por parte del sistema inmune. La prueba de isoenzimas de la LDH se usa para averiguar la ubicación, el tipo y la gravedad del daño de un tejido. Al encontrarse aumentada, indicará que el virus causó un daño en los tejidos de los pulmones. Otra evaluación realizada son los niveles del dímero D relacionados con la coagulación. Su aumento se ha asociado con casos de mortalidad. Actualmente se sabe que la nueva cepa de coronavirus fue detectada por primera vez en la ciudad de Wuhan de la provincia de Hubei, República Popular de China, comenzando como una neumonía a finales de diciembre del 2019.
Sin embargo, solo hasta el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia de salud pública de interés internacional. El 11 de febrero del 2020 se denominó al virus como coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 o SARS-CoV-2 y a la enfermedad causada por este virus como COVID-19. Dado su facilidad de contagio en China, la proporción de casos graves con respecto a los confirmados llegó hasta un 35% el 27 de enero del 2020, disminuyendo a 15% el 4 de febrero del mismo año. Sabiendo que de los primeros 99 pacientes en Wuhan, el 31% necesitó cuidados intensivos. En la gráfica, es posible observar todos los casos registrados desde el 20 de enero hasta el 2 de marzo, lo que corresponde cerca de 80.000 casos confirmados en China y en otros países. Un estudio realizado por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades encontró que de 44.000 casos de SARS-CoV-2, más del 80% fue leve, mientras que el 4.7% fue crítico. En la ilustración se observa la propagación del nuevo coronavirus y el total de casos confirmados con respecto al número total de muertes. Hacia un lado, observamos una gráfica que evidencia la disminución de muertes con respecto a los datos registrados en un informe el 29 de febrero. Sin embargo, Wuhan, epicentro de la pandemia, añade 1.290 nuevos muertos a sus cifras, un 50% más a las notificadas hasta la fecha de hoy. Entonces, ¿qué acciones tomaron las autoridades chinas frente a esta grave enfermedad? Pues el sistema sanitario de China en corto tiempo determinó la causa de la epidemia, por lo que implementó protocolos de diagnóstico, tratamiento y controles epidemiológicos, cuya secuencia genética fue compartida por las autoridades de este país el 12 de enero del 2020. Por otro lado, Italia es uno de los países que actualmente está siendo afectado por esta pandemia, pero ¿cómo se propagó el virus en este país? Italia fue el primer país de Europa en sufrir la propagación del coronavirus en enero del 2020. De acuerdo con el profesor de epidemiología de la Universidad de Hong Kong, Benjamin Cowling, mientras otros países controlaban a más de 10.000 personas por día, identificando los casos desde que tenían síntomas leves, Italia no se acercaba a esa cantidad. Asimismo, explicó que Italia enfocó sus test en aquellas personas muy enfermas en los hospitales, priorizando por tanto a los casos graves y de riesgo, pero no controlando a la comunidad en general. Actualmente, Italia ha logrado aplanar la curva con un descenso en el número de casos de contagio y muertes en el país, de las cuales disminuyó levemente de 3.786 a 3.493. Hasta ahora el balance se mantiene estable en los últimos 12 días. Esta meseta ha bajado considerablemente desde los picos alcanzados a fines de marzo, sin embargo, no como se esperaba en un país que ha estado bloqueado casi durante 6 semanas. Mientras tanto, en el continente americano, uno de los principales países más afectados por COVID-19 ha sido Estados Unidos, quien reportó su primer caso el 21 de enero del 2020. En relación a un hombre de aproximadamente 30 años, originario del estado de Washington que había viajado recientemente a China. El curso de esta enfermedad ha avanzado de forma significativa en el país, puesto que no se tomaron las medidas sanitarias a tiempo, falla en los test, descoordinación de los 50 estados para trabajar en contra de la pandemia y adicional a esto, el sistema de salud que en su mayoría son basados en seguros privados. Todas estas causas han generado que hasta el día de hoy existan al menos 699.000 casos confirmados o presuntos de COVID-19, incluidos más de 36.700 muertes, así como 58.500 recuperaciones, de los cuales los Centros de Control de Enfermedades confirmaron 661.712 positivas y 33.049 fallecidos. ¿Cómo se propagó el virus en Colombia? El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el primer caso de COVID-19 en el territorio nacional luego de los análisis practicados a una paciente de 19 años el 6 de marzo en la capital del país. La ciudadana, procedente de Milán, Italia, presentó síntomas y acudió a los servicios de salud donde se le tomaron las muestras para el análisis respectivo. Ante esto, el Instituto Nacional de Salud confirmó resultados positivos a las pruebas. Posteriores casos de contagio fueron presentados en algunas ciudades del país,
Por ello, con el propósito de evitar la propagación del coronavirus en el territorio nacional y bajo una medida histórica, Colombia entró en cuarentena el día miércoles 25 de marzo, con el objetivo de mantener a los ciudadanos en aislamiento, la única medida eficaz de controlar el virus. En la gráfica se observa el número de contagiados, pacientes recuperados y fallecidos hasta la fecha de hoy. Quizás te estás preguntando, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Comienza cuando entramos en contacto con el virus. Este tendrá un periodo de incubación que se sitúa alrededor de 5 días con un máximo de 12-13 días. Durante este periodo, y hasta pasar los síntomas, es posible que este virus se transmita de persona a persona en un rango alrededor de 1.8 metros, ya sea por no mantener una distancia prudente o con gotas de los fluidos de una persona que tose o estornuda, pudiendo caer en el cuerpo de otra que está cerca u objetos inanimados como botones o barandas, y posteriormente acabar en la boca, nariz u ojos de la misma. Entonces, ¿cómo prevenir su propagación y evitar ser infectado? Tenga en cuenta estas recomendaciones estándar que la Organización Mundial de la Salud ha dado para el público en general. Limpiar frecuentemente las manos con gel antiséptico a base de alcohol o con agua y jabón. Secarse con un papel desechable y con el mismo cerrar el grifo para evitar el contacto. Al toser o estornudar, cubra su boca y nariz con el codo flexionado o un pañuelo desechable y vuelva a lavar sus manos. Evite tocarse los ojos, nariz y boca. Si empieza a sentirse mal, con dolor de cabeza y nariz congestionada, mantenga la calma y permanezca en casa hasta su recuperación. Si tiene tos, fiebre y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. Llame a las líneas disponibles establecidas por las autoridades de salud y comparta su historial de viajes anteriores con su proveedor de atención médica. Evitar el consumo de animales crudos o poco cocidos, procurando mantener las buenas prácticas de seguridad alimentaria. Otra medida implementada por las autoridades es el autoaislamiento, no solo por parte de personas con síntomas o quienes pueden haber estado en contacto con personas infectadas, sino también del resto de la población, con el fin de disminuir la velocidad de propagación del virus. Tratamiento contra el COVID-19. Aunque no se cuenta con una vacuna para el SARS-CoV-2 y a pesar de la poca evidencia científica aceptable en el uso de medicamentos dirigidos a detener el virus, varios médicos han implementado la utilización de, primero, cloroquina e hidroxicloroquina, fármaco utilizado en el tratamiento y prevención de la malaria. Actualmente se cree que su mecanismo de acción es bloquear la infección aumentando el pH para evitar que el virus libere su información genética. Este fármaco se ha utilizado conjuntamente con la citromicina, antibiótico empleado para tratar infecciones bacterianas como bronquitis, neumonía y otro tipo de infecciones. Segundo, Remdesivir. Este fármaco antiviral puede ser útil en el tratamiento temprano o etapas intermedias de la enfermedad ocasionadas por el SARS-CoV-2. Tercero, Hesperidina, compuesto natural cuyo mecanismo de acción es bloquear la unión del virus a la célula e impedir su entrada, mediante la interacción de la proteína de superficie y enzima convertidora de angiotensina 2. Cuarto, interferón. Su mecanismo de acción está relacionado con el aumento de la producción y liberación de enzimas específicas, las cuales contribuyen a inhibir la replicación viral. Este fármaco puede inducir enzimas que eviten la penetración, ensamblaje y la liberación del virus. Uso racional de medicamentos. Es importante que la comunidad tenga conocimiento que debe recibir de manera oportuna la medicación acorde a sus necesidades clínicas por parte de un profesional de la salud. No debe optar por la automedicación con los fármacos mencionados anteriormente ni con ningún otro. De lo contrario, puede conllevar a consecuencias graves tales como agravar la enfermedad, hospitalizaciones, aumentar la resistencia antimicrobiana e inclusive la muerte, además de afectar la confianza de la población en el sistema sanitario y favorecer la falta de disponibilidad de medicamentos esenciales en áreas donde pueden ser necesarios.